Radio Libre presenta. Todos los sábados de 7 a 8 de la mañana, un programa dedicado al idioma guaraní, aquí por Radio Libre 1200 AM. Para todos los amigos, para todas las amigas que quieran conocer, para que quieran aprender nuestro dulce y querido idioma guaraní, les invitamos a que nos escuchen, que nos sintonicen. Por ahí te ya huereco, baña neretame, baña leñe guaraní, y catuta go anga huereco que te tenda, oye gendu jangua, a cointe, vea ejina pujo en sazón, Radio Libre, o se, y pepe o paisa guamanandú, y catuta ñane mombarete de guaraní eme. Shepetebo Haebi hagua shepe arasu Uloite hulema anyandu Keta arara shemongebe Ipo huiwita ikatui amonyeni Umabe guareisha jaikomiye Nyarenye etepe nyanyo mongeta Maeri kolanya boke Umiñante pipue pupure Neina lomita Ñaño moirumpa Kajeño y nemba Neina lomita Ñaño moirumpa Kajeño y nemba Yaja y jueña nereta Aisha y tebanda Esta poema babakui Por haber tu pobre ya que ya nene Tomo asai como sarambi No llegó a parupierte de pico en por neina lobita ñaño moirumpa tajeño y llena nemba neina lobita ñaño moirumpa tajeño y llena nemba yaca y juveña nereta haisha y treban majitai de tambuen babakui por haber Baisaba Caraí, Baisaba Cuña Caraí, Baisaba Mita Cuña, Mita Caria Mita Mita Cuña Opa Betea Benguana, Tomaje, Oremaite Joribeba, Coaco Ñe Asainjera, Guaraní Ñaneñe, a Oñe EPM David Galeano Olivera, Erome pe maiteitu Isabel pa betea pe hapeisa ko arawive ni meta onyondive ko apetei tembia popuahu o seba pujo esa son Radio Libre 1200 AM rupive a opa betea pe pesramo oreje saramo ore momba eguasu a taya hasabe tei ara nemporamba yepeva yepemo okujina arabai imi peango akointo ye eva be okillave pe amaueru hendive mba'e porã upevare rombojoajo ABM
aroñandúaco árabe y capture jeromoñe puinoco tembia poponaite Radio Libre Rupivé. En nombre de quien les habla, David Galeano Olivera, y del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, la institución a la cual nos debemos, les damos la más cordial bienvenida a todos los oyentes de la radio a este nuevo programa que se inicia hoy con el nombre de Guaraní Ñaneñe. Es un espacio que va a incluir novedades sobre el idioma guaraní, algunas informaciones de interés general, también en este caso lo más lindo que tiene el guaraní, toda su literatura, su cultura. Vamos a hablar del folclore paraguayo, vamos a aprender todo lo que podamos sobre el idioma guaraní y sobre todas las cosas el deseo de fortalecer nuestro dulce y expresivo idioma guaraní. Oye, Haisha, en el inicio de este programa queremos dar nuestra gratitud, nuestro reconocimiento al doctor Benjamín Fernández Bogado y a la señora Lisa Bogado, directores de Radio Libre, por facilitarnos este espacio y en ese sentido también demostrar el interés de la radio por fortalecer, por difundir, por promocionar todo lo que tiene que ver con nuestra identidad. Tú sabes, ñandella huereco ñaneretamen gope ñandereco, ñandereco jesauca ma pañandé, mo huipayayu, vaya pojapa, maena payacoco ñanereta por ahí. Y precisamente en el inicio de nuestro programa escuchamos una canción que es un poco el himno del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, una canción emblemática cuyo nombre es Tajeño Yeguiña Nembaé, de Ana Barreto, Antonio Figueredo y Cayo Fretes, cantada la canción por Lisa Bogado. Entonces, con esto estamos iniciando oficialmente nuestro primer programa. Deseamos contar con la audiencia de todos ustedes. Pueden llamarnos al 50 90 87, 50 90 89. También pueden escribirnos al WhatsApp de la radio 0972 43 96 42. 0972 43 96 42. Son las 7 de la mañana, 8 minutos. Pocoy Arabo, Poapuy Arabo. Y Pesa, Javisa Peme, Yamoña, Pino Coñana en Viapo. Lo vamos a hacer ahí, vete Viapame, Jaure Maite Irorio, Pavembo de Jarabe, Mite Mimbo Oñe Morandúa, Guaraní M, Peinaco Árabe Oñe Pirú, Jina Mimbo Esiri, Yane Tato y Chacuella Bebé. Este día sábado, con este tiempo, igual oficialmente se dan inicio también a todas las clases, a todos los cursos que el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní desarrolla a nivel nacional en 100 distritos, lo mismo que también en el exterior. En ese sentido, queremos también darle la bienvenida, un saludo afectuoso a quienes nos escuchan más allá de la frontera, a los amigos que están más cerca en la Argentina, en Corrientes, a nuestros amigos de Ituzaingó, Corrientes Capital, Itatí, la gente de Misiones, Argentina, Posadas, Garupá, a nuestros amigos que nos escuchan en el Brasil, en São Paulo, Foz de Iguazú, a nuestros amigos que están en Bolivia, a todos los paraguayos y extranjeros que gustan del idioma guaraní, que nos están siguiendo por internet, a través de, repito, el espacio del sitio que tiene Radio Libre. Tienen que buscar en su buscador Kundahara BPGK, Radio Libre, APP y Catuta Maure Renduave. Entonces, de esta manera, repito, iniciamos nuestro primer programa y en ese sentido también queremos poner de manifiesto, recordarles a todos que la Constitución Nacional del Paraguay en su artículo 140 declara, reconoce al idioma guaraní junto al castellano como idioma oficial de la República. Del mismo modo también reconoce a las demás lenguas habladas en nuestro país con la denominación de minorías étnicas, reconoce también todos los demás idiomas hablados en el Paraguay. Artículo 140. El artículo 177 dice que las criaturas y las personas que vivimos en el Paraguay tenemos derecho a recibir educación inicialmente en lengua materna y luego
propender a lo que se llama la educación bilingüe. Veape ley guasuya verecoaña neretame, ñandebe guaraní, jaejaña neretañe ete. Ese idioma oficial. Pe guaraní, jaejai se aña neretañe ete, ahí castellano. Jaupe y ahí un mi imbovive el idioma de los idiomas hablados por las minorías étnicas. Un mía ahí ñanetañe es ese idiomas de nuestro país. Artículo 77 y opa vete yaikoa ko ñaneretame ñamoñepynova'erã pe ñaneñemoarandu guaraníme jaipuruvéramo guaraní ha castellanope jaipuruvéramo castellano ha upéi pe tekombo'e rupive jaikuaa porãva'erã mokõive ñe'ẽ jaguerekoa ñaneretame. Entonces, esa es una cuestión que queremos recordarles. Son cuestiones muy importantes que valen la pena en el inicio de guaraní en nuestro programa, que todos tengamos presente que el guaraní es idioma oficial de la República, también es idioma del Parlamento del Mercosur, del Parlasur. Es una de las 6.000 lenguas habladas en el mundo, hoy según el informe de la UNESCO, y que de las 6.000 lenguas la UNESCO informó no hace mucho tiempo que más de la mitad están en peligro de muerte. Sin embargo, mis queridos amigos, quiero decirles que el guaraní está entre las lenguas vivas, tiene más de 10 millones de hablantes en la región y esa es una cuestión muy importante de tener en cuenta. Con estas palabras iniciales damos nuestro inicio al programa Guaraní Ñaneñe angañajendu yeita de pura hey. Pepe upecharamo y catujanguaisha ñambojori beñaneñe a beñane corazón pura hey ñanemba'eva. Vivimos tiempos renovados con una mirada comprometida. Vemos la claridad donde reina lo oscuro. Nos animamos a ser libres a pesar de las amenazas a la libertad. Somos una radio con 20 años en el dial, comprometidos con un país nuevo. 1200 AM, Radio Libre.
el renovado despertar a la esperanza. Espacio Fernandino, un programa dedicado a los habitantes de esta progresista ciudad, para reflexionar juntos sobre su presente y su futuro. Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, escuchamos tus inquietudes, ideas y propuestas, haciendo ciudadanía. Radio Libre, un tono distinto para un país diferente. Todos los domingos a las 7, sintonice por la 1200, la misa desde KUP. En vivo y en directo para el país y el mundo, acompaña la ceremonia litúrgica que une al pueblo católico. La misa desde KUP. Todos los domingos a las 7, por Libre, capacidad para poder. Siempre dijimos que el país podía ser construido desde la libertad responsable. Por eso hicimos una emisora innovadora, creativa y amplia. En estas 2 décadas reafirmamos nuestro compromiso con los valores que nos dieron nacimiento. Somos la 1200 AM, el renovador despertar de la esperanza. Koa ejina ñe asai piahu ko arabi osea ibitupepore era guaraní ñaneñe. Es el programa Guaraní ñaneñe que desde hoy, sábado 4 de marzo, se emite por primera vez por Radio Libre 1200 AM. Ayer estaba teniendo aguillén de Tuichapayepeba o Motenondeva pujo en sazón a Evagina Caraí Benjamín Fernández, a Cuña Caraí Lisa Abogado, o me jagueres eco pa única tu janguaisa ñame saña neñe guaraní, a PNP en tu jaguaisa imagina, yapota moco y veñe ya hasta guaraní me ha teco tena mojipuruta y castellano, a mombeuse PM ñane muy nujajina a pe Claudia Inoue, a ejina be Pitimo Jaraguazú, iba Radio Libre. Le agradecemos a Claudia Inoue la asistencia técnica en el desarrollo de nuestro programa Guaraní ñaneñe. Antes de ir a la pausa, habíamos escuchado Mandu Ana de Rudy Toria y Carlos Noguera. Rudy Toria Angobetí, Caraí, Catupirí, Iñarandúa, Ñamgasú, Yejequi, Jaue, Boí. Yepemo Peisa, Geti Tereimba, Euyapoguri, ñanere tanto y sacuella de omia sain hanwa ñaneñe ha omia sain hanwa ñandereco. Rudy Toria es uno de esos héroes civiles que tuvo y tiene el Paraguay. Son personas como él difícilmente puedan desaparecer de la conciencia ciudadana, de la conciencia colectiva, pues las obras que lleva adelante marcaron y marcan un rumbo distinto en la promoción, en la difusión y en el fortalecimiento de nuestra identidad, de nuestra lengua y de nuestras tradiciones, de nuestro folclore. Este es también entonces en este primer programa un homenaje a nuestro querido y gratamente siempre bien recordado amigo Rudy Toria, Gabino Ruiz Díaz Torales, quien había nacido en el mes de febrero, para ser más exacto, el 19 de febrero de 1938. Hoy betí ñanerendú, ajina ñanereno ya ahí, coabe Claudio Mojasata ñande, baisapa y por aminte. Baico Jorge Román Gómez, el Cunumí. Y mucho éxito. Gracias, Jorge. Acompañándote, Corriente, estamos con vos, Muchísimas gracias, Jorge. Un saludo cordial a nuestros amigos correntinos. Contanos un poquitito, Jorge, de ese acontecimiento tan importante que ayer tuviste al entrevistarte, al encontrarte con el gobernador de Corrientes y del... Una vez más el Ateneo de Cultura Guaraní, haciendo espacio, haciendo lugar de oficio al gobernador de la provincia
licenciado Ricardo Colón, que estuvo por acá por Ituzaingó, se le dio una atención muy importante del Ateneo por el apoyo constante que también él hace en favor del guaraní, en favor de nuestra institución. Así que bueno, muy agradecido con vos y con todas las regionales y bueno, comprometiéndose siempre a estar con nosotros, y así que es un buen aporte y un buen fortalecimiento para nuestra militancia guaraní, David. Efectivamente, yo le cuento a la audiencia, para los amigos que en este caso nos están escuchando, Jorge Román Gómez, el Cunumí, es un docente que hace mucho tiempo hace lo que nosotros llamamos la militancia a favor del idioma guaraní. Es muy asaibe, ñaneñe guaraní, ape, japepe, a neikane hoy, y catupiri, oñe momui, ape, japepe, hoy cuacabe, ñaneñe, japepe, timba, neporamba, yepeva. A erubibe guaraní, ñasai, jina, corrientes, tuisacuella, bebé, a peares, ñame, ahí su pepe, aguille, te envía por bonita, ya por jagueres. Jorge, te agradezco infinitamente la llamada y te deseo éxitos. Estamos dando mucha suerte y adelante. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Un saludo a todos los amigos correntinos. A Peisa, Yaburecoña de Tapizá, Ñanenendúa. Me han con Aniteje, Tambo, Ejara, a Sambo Ejara, tenido lengua y cultura guaraní, me va. O Guatama, o Genecato, Janguay, Samoña, pues un envía poco árabe, un saludo cordial a todos los directores, a los profesores, a los estudiantes de idioma guaraní. Nosotros tenemos como institución una trayectoria de 32 años. Hemos formado a más de 25.000 profesores de lengua guaraní a nivel nacional. El otro día conversábamos sobre el punto con el doctor Benjamín Fernández. Le estuve comentando que además de los profesores, aproximadamente 87.000 personas en todo el Paraguay, también en el exterior, como el caso de la Argentina, han estudiado lo que nosotros denominamos el curso básico de lengua guaraní. Peabe Boesiri Heiseina curso, peares Guañandelle Yapota, digo, ave Radio Libre Rubibe, y que tu janguaisa ñañe moranduwe yajao, ñañe bocatu puribe yajao, ñañe guaranime. Sabe te imba ne ponaba ya huereco ñañe tame jate cote ñame asai ape japepe. Lastimosamente por muchos años el idioma guaraní sufrió todo tipo de persecuciones. Nosotros hemos hablado con muchos lingüistas, con especialistas en la materia de prácticamente todo el mundo, y han sido pocas las lenguas que han llegado a un nivel de discriminación, de degradación como el que pasó el idioma guaraní. Yande llegó a Jaisa Dajiare PB, hoy tapizao ye yurupeteo, ni es agüere guaranime. Pea oye yurupeteo, oye suba, oye yaoa, oye yajeo jese. Y eso llevó a una triste circunstancia de muchos padres, madres de familia, en algún momento hayan negado su condición de guaraní hablante, e inclusive nos tocó a nosotros en varias de las recorridas que hicimos por el Paraguay, estoy hablando de unos 20, 15 años atrás todavía, cuando algunas madres se acercaban a las escuelas y renegaban del guaraní en idioma guaraní. Iba y llevaban en boyá, voy a dejar arendar y sube a ni quieren guaraní me se me envuelve, sube castellano. Y lastimosamente ese hecho tan deleznable, repulsivo, degradante, pasó durante muchos años con nuestro idioma guaraní. Sin embargo, hoy vivimos tiempos distintos, tiempos mejores. Es como decir un arapiajú, con el piajú o jugueteña neñe guaranime. Apeaña nene tanto y se acuerda de con ella yuju getata pisá. Está cuimba cuñá, mitá, tacaria, cacuaaba, inguainuía y tuyaba, o echaramoa, momba, guasúa, peñaneñe, guaraní. Son tiempos nuevos y justamente en ese sentido es que Radio Libre 1200 AM se suma a esta gran campaña de promocionar, de revitalizar, de fortalecer nuestra lengua guaraní como un factor de identidad. A la gente que quiera llamarnos, el 509087, 509089, y quienes quieran escribirnos al WhatsApp 0972
43 96 42. Hoy ya íbamos a tener en duda. Va y se va. Y por aquí de 20 más día, profesor David Galeano, amigos a los nuevos, lo felicitas a Maco, nuevo eslabón en tu dilatada trayectoria en pro de nuestro idioma guaraní, y también para augurarle éxito y alentarle a los oyentes del Libre. Claro, somos ya pensar porque es importante tener el programa. Una cosa, profesor, la vida le damos en el idioma guaraní, ese coño de difundiendo a amigos se ha visitado, se amiga de Madrid. Entonces, ya tendremos a Pumita ahí, mi hermano, barato, la familia de Diego y la Madrid Centro y TV, entonces, la mitad ahí, Lili, sella a Carusema, español, atender la visión de la gente culta, Sí. Lili, enseñarle tu idioma a estos niños. Cuanto más idiomas sepan, idiomas extranjeros y diversos sepan mis hijos, mayor va a ser la capacidad mental de absorber otras habilidades, otros idiomas y otras habilidades además. Así que eso, te mando como este mensaje como una gota de aliento a tu admirable trabajo, profesor David Galeano. Muchísimas gracias. Oye, te mantendré happy en Mombe. Uan y pone interés. Ayer van de pecha, guau, ni coteñan de getago, ñaneta, me oye sape a mí. Ayer van de happy, ya a mí, da, ibe, oye, haisa, ñandera visa, sabe, antes iba. Hay poña ni jagüere guaraní me ñane misi deja tena ñande tabi beja ya pubea ella igual pea ñane botu y sabe ñane monga coave Allí cuando yo cuña cara yo la guatana Madrid corazón me llama oye aprendí en empujar pumita y aprendí guaraní con todo orgullo. Pe marandune por ambaye pea me hago ñane bo ajá pea a pa te a be hoy que mi ve iñacame ñapitu umeñe ameja to vendeisa ahí tomo un bar veña neñe ella y puruana neñe ella y puruana anda y puru ya muy que toma no añade a bebé ya pone Casos similares en la profesor Galeano allí va porque se encontraba presenciante de pura coincidencia pero a buscar a ese hasta me conté sí vengo a una patrona de mierda ni mongueta Guatamina de Eguña lleva a P de Ejo España pe oñembo Eguarani en la Universidad Autónoma de Madrid oñembo Barcelona pe oñembo ahí Montpellier pe Francia pe Universidad de París pe oñembo en Acuaitea que vía pe Ari lleva a subir la Sorbona oñembo había Alemania vengo y pe te bo ejao busuya eso Eguarani te universidad era Universidad de Mainz estaba a Pitepe a Pepe oñembo ahí Guarani me Pepe me tenía que ir ahí que tu piri me tenía que dejar alemana era Wolf Lustig había que caraingo homo pu apetenda petenja vaya estaba castellano el primer sitio de internet en el mundo anda y ya necesitamos pues Alemania ponemos al primer sitio para el idioma guaraní en el mundo 1995 Pepe caray haji ari a bojera internet pe a y ñandeya eva enaja guaranime internet ya eva enaja ñanduti a ojechape ñanduti yo guajanda lleve internet una red o ya bojai sabe ñandú ajá pero bojera soy ñanduti un alemán nada más y nada menos es el responsable de haber alojado el primer sitio para la lengua guaraní en internet y para los que quieran ingresar en el buscador pueden poner guaraní ñanduti rohue a vender y que haré yujuta anda ahí hoy guaraní añonte hoy guaraní alemán castellano a portugués vea irundiñe oyapo o me hacen janua guaraní ahora mía lo loable trabajo lleva de AP ejemplo de hombre guajina
a la gente extranjera, esa palabra apreciar ñande, entonces ya voy con doble deber, ya enalteceo con ñande, ñande, a esa mimico se de supermercado, vida, o ya lo ipurrola, a huitiende de amba, ya te coña ni ipurrola, yo Peiseite, esa guaite, me eso es na. Tengo, a mí se debe tener yo poi. Tem yo poi, esto y se vaya a ver, cuando ñane está pura hey, allá va. A peango agendo que hacen debe tener pura hey, Ohio, alcue, Yapo, alcue, Rudy Torga, a Arnaldo Llorens, pero tener de eres a veces que te lleguana estañe, a lleguana guaraní, lleguana y castellano, a peango y castellano era de era y tebe, donde mi canto pasó, ¿ya domina? Ya, pues tú dices, oíma. Felicitaciones, amigo. A ver, yo entiende. Mi canto vuela hacia el tiempo de la esperanza, heredó su vocación de mi Dios Tupán, y recorre los caminos de mi azul patria, en el sonoro cordaje del Maracá. Es su idioma fraternal como la alborada, que para todos reparte Arapiaco. Como una mano la riega surcos reclama, para sembrar en los seres el Moraicú. Donde existe incomprensión, mi canto lleva hermandad, a nadie dice Señor, si no está con la verdad. Donde mi canto pasó, alegría brotará, es la vida su pasión, su ideal la libertad. Es su idioma fraternal como la alborada, que para todos reparte Arapiaco. Como una mano la riega surcos reclama, para sembrar en los seres el Moraicú. Donde existe incomprensión, mi canto lleva hermandad, a nadie dice Señor, si no está con la verdad. Donde mi canto pasó, alegría brotará, es la vida su pasión, su ideal la libertad. Coa es una tembia popuyajú, o sea, pujoe Sazón, Radio Libre Rupivé, 1200 AM, a Jeraba Guaraniña Neñe. Es el programa Guaraniña Neñe que desde hoy se emite por Radio Libre AM 1200. Un saludo cordial de nuevo a todos nuestros oyentes, Ongetaña de la Pichá, Paraguay, Tuizacuella, Beña Nenendú, Ajina, Omiabe, queremos avisar a la gente, sabemos que hay muchas personas que suelen llamar habitualmente a preguntar dónde poder estudiar guaraní, y además de nuestra institución que es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, queremos invitar muy especialmente a la audiencia a estudiar la licenciatura en Lengua Guaraní en la Universidad Nacional de Asunción, en el Instituto Superior de Lenguas. Allí existe una carrera que tiene muchos años, casi 45 años de vida, la licenciatura en lengua guaraní, para quienes quieran estudiar dentro de esta prestigiosa institución que es el Instituto Superior de Lenguas en la carrera guaraní.
tienen que acercarse a España 1098, entre Washington y Padre Cardoso. Repito, la licenciatura en lengua guaraní del Instituto Superior de Lenguas, que hoy está bajo la dirección de la profesora licenciada Graciela Aquino. España 1098, entre Washington y Padre Cardoso, Instituto Superior de Lenguas. Por otra parte, queremos recordarles a nuestros oyentes que hoy a las 10 de la mañana el doctor Benjamín Fernández Bogado, junto a otras personalidades, va a estar él con estos otros amigos en la llamada Escuelita Patriótica de la Librería Lector, allí en San Martín, casi Austria, para hacer una charla muy interesante sobre la situación política de nuestro país. Una invitación entonces para todos esta mañana a partir de las 10 horas. Y mañana domingo, en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, en la sede central de Fernando Lamora, vamos a tener una exposición sobre la situación del río Pilcomayo, que va a estar a cargo del ingeniero Oscar Salazar Yarges, quien preside la comisión del río Pilcomayo. Y a la vez el Ateneo le va a rendir un homenaje a esta destacada persona por la labor tan importante que llevó adelante, sobre todo en la recuperación del caudal hídrico del río Pilcomayo. Mañana, domingo 5 de marzo, entonces, desde las 10 horas para la gente que quiera concurrir. Esto de Fernando Lamora, la calle es Julia Miranda Cueto, 1721, entre Itononó y RI3 Corrales. Yagurecobe tenían en duda a P. Claudia ambos a Sata Ñandebe, Ñandu Mijanguan. Va, esa va. Ahí te dijo que vamos a dejar a peinaros en hoy, Chapo Paraguayo, Villa Aye, ya saben de Paraguay, Boicuri, Ajendumba, esa para de Catuturina, se van a dejar a Miguel Domínguez. Sea, este man voy a dejar, va, ese barico, va a poner Villa Aye, Rubén. Pero Villa Aye, en el Dúrico, ahí a un extraí, Catujahuere, Peixa, Radio Libre, Lupibe. Tenemos una coagulla de ni guaraní, hoja saco, Paraguay, Boicuri, Omaje, a esta tendapo, Chapo, Tushaya, de Peina, y en Dudina. A menos de Pochucun Barete, a Caraí, Benjamín Fernández, a Beifa y Cujahuere, Ñandeni, guaraní, a Peina, Peña de Poder, estamos los hijos, Busha, Beifa, guaraní, Obuba, Tereina, y Cuaruti, Chapo, Peñona, y nos hace más chiste, Peñani, guaraní, y Putasoa, podemos dejar. Upeisete, voy a dejar a Miguel, Ñanen en duda, amo, voy a dejar a Miguel Domínguez, Arbeningo, tengo que dejar a Catuperi, Guaraní, M.A.R., Vioye, Putasoa, Ombo Ema Bajetán, voy a dejar a Guaraní, M.Va, a Urecoa, Jetate, Mimbo a Pemba, por la vez vengo pe Tetana, el Jube, Guaraní, era el Juga, a Urecoa, en voy a dejar a Miguel Samendesa, Villeja, hay potante en Guaná, de Rogaiguá, mi Nemoinúa, Penguaná, y por la vega, lleva Yecoa, Haisango, Ateneo, Pepe, se Yeco, Yepiñando, Ñon Diepa, Yayo Haihu, Yayo Saramón, Yayo Momba, Evasuja, Pena Seco Árabe, Amon Hain, de Maite, y Joribea, a Nerembe Poto, Semporambán, de Imejabe. Ahuyen debemos dejar a tu pañón de Yaratán de Robasa, ahora que tomación en Bares TV. Apoyan en guaraní, ya ustedes guatedo en un día de paja, ya huellan de Becaray, Fernández, Pocho Cuba de 6 años, a su PABI, que tu abuelo Peisha, me pete y Camu, y en guaraní no más en Guaysa, coño de tanto Paraguay, tu Shahaya de B. Ahuyen debemos dejar a tu pañón de Yaratán de Robasa, o Paistemba, Epe, que tu Guaysa, en este tenonde, guaraní de Cupape. Ahuyen debemos dejar a Teresa Saponaiteco Árabe. Pesa, ya veré, coina tapiceña en el novio, añana en Dúa, Mombirimbirí, hoy que más peteín corriente, hoy que hay peteín, yandera pisaco, a ver, ya huisan que te tende, en el río Paraguay, Boipiri, y Siri Iguazú, ya veré, coa, a Besaco, a Pepe Mbapo, y Nambo de Jara Miguel, a Gendivea, veíamos, vamos a usar, PM, y Jajina en Dúa, que está agendable, hay coa, y Jave, y Nambo ya Peguán, voy a dejar a Ana, Miguel, Mónica, Mía, Pepe, ahí, un boja iba con Ñaneñi en Asaipe, Jaicuera, mi Jame, a Peisa ahí, a Jaisa BM, Pecuara Ginese, Alto Paraná, Cuara Jireque, Presidente Ayes, Amite Ibate, Concepción, Jaibibote, Itapúa, Misiones en Bucuba, mi Geta, Tapisa, Oje, Juañete, Ñaneñe. Yo les decía un rato antes que el guaraní es una lengua viva, una lengua que cada día se fortalece, no solamente en el hecho de
mucha gente que hoy la aprecia, la valora, la jerarquiza, y en este caso muy especial, repito, Radio Libre nos brinda un espacio muy importante que pone al guaraní en una situación de relevancia. Decíamos el otro día con el doctor Benjamín Fernández que el guaraní no solamente tiene que ser como muchos piensan para los cachiñay. Anda, peana, pero guaraní me coge tamba en el poran valle pea, cuita yuisa o verá mi vieja o yayaiva. A peaña de ñanera cate, iban a peña ñe, ya jaijuan allá ñe. Y les decía que hoy en día nada más y nada menos que prestigiosas universidades como la de París o la Sorbona, o universidades de Alemania, universidades de Austria, de Italia, de España, en los Estados Unidos, donde tenemos un amigo entrañable como el doctor Jean Nicolás Ginan, la Universidad de San Pablo en Brasil, la UBA en Buenos Aires, repito, amigos que están estudiando en Corrientes Capital, en Ituzaingó, en Posadas. Y un saludo a la profesora Gladys Bernato, a Omar Civil, que está en Garupá, en fin, a todos ellos, a nuestro amigo Almir da Silveira, que está en San Pablo, a todos ellos un saludo fraterno, un saludo respetuoso, porque son ellos los que en este caso nos ayudan a promover el guaraní a otro nivel, a un nivel de jerarquía, como de hecho siempre tiene que ser. Y una muestra de eso, de ese poder, de ese encanto que tiene el guaraní, tenemos siempre de Rubitoria, a quien estamos homenajeando en nuestro primer programa, este gran paraguayo, este ilustre paraguayo, Rubitoria, tiene una hermosa poesía que él interpreta, que es de la autoría de Francisco Martín Barrios y que se llama Shequainuresa. Pejendumina Rubitoria, y ya coñe potribonaite. Corazón, como es ajá, esa país, se ve le porojalo, Paraguay, está hoy. Siempre dijimos que el país podía ser construido desde la libertad responsable. Por eso hicimos una emisora innovadora, creativa y amplia. En estas 2 décadas reafirmamos nuestro compromiso con los valores que nos dieron nacimiento. Somos la 1200 AM, el renovador despertar
de la esperanza. Baisaba coape Robero Guatambe, Huecatujina, co Tembia Popeajú, co ni asai castellano bella programa, era guaraní ñaneñe, aonseba Radio Libre 1200 AM Rupivé. Y Catu Genoi 50 90 87 50 90 89, Tena Pejaí 0972 43 96 42 Pea Icatu Hanguaisa ñaño moirube ñane angui mío yo jewi Icatu Hanguaisa ñaño ñandube. Quiero recordarles a los oyentes que existen muchas instituciones que se dedican a la promoción del guaraní. La más antigua, de la cual también tenemos el orgullo de haber sido egresados del Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay, que fue fundado en 1961, y aquí a esa institución le rendimos hoy un homenaje también en la persona de nuestro amigo, el profesor magíster Milciades Benítez, también el Ateneo, obviamente, institución de la cual formamos parte, en la persona de la vicedirectora, que es la doctora Zulma Trinidad, del secretario general, que es el doctor Nelson Zacarías Ortiz, de nuestra tesorera, que es la magíster Porfiria Orrego Invernici, también de nuestro secretario de Relaciones, que es el doctor Pedro Escurra. En la persona de ellos, un saludo a todos nuestros directores, en especial a la embajadora Matilde Galeano, quien hoy está de cumpleaños. Está Pamén de Matilde, Teresa Zaponaiteco, Nearambotí, a Cointeto Seponambán de Nerembiapó. Igualmente queremos recordar que tenemos, por ejemplo, el caso del Instituto Superior de Lenguas, que recién decíamos, donde se puede estudiar guaraní. La dirección está en la actualidad a cargo de la profesora licenciada Graciela Aquino. Un saludo también muy cordial a la señora ministra de Políticas Lingüísticas, a la magíster Ladislao Algaraz de Silvero, una institución que también se dedica oficialmente en nombre del Estado a promocionar, a difundir la lengua guaraní. Y del mismo modo, un saludo afectuoso, fraterno al doctor Domingo Aguilera, presidente de la Academia de la Lengua Guaraní, que viene también desarrollando un trabajo muy importante en la persona de todos los miembros de la Academia, a varios otros amigos, instituciones como la Universidad Nacional de Itapúa, que desarrolla desde hace muchos años una licenciatura en educación bilingüe. Esto es muy importante conocer porque muchas veces la gente, por desconocimiento, puede decir que muy poco se hace o muy poco se promueve. Sin embargo, hay un esfuerzo aunado de muchas instituciones para que el guaraní cada día gane más espacio. También quiero recordar la Fundación Nevi Maraneí, que preside nuestro querido amigo profesor doctor Miguel Ángel Verón Gómez. Hoy ya iba a tener en dudas y nada años en Noia. Va y se va. Buen día, te lleva. No dije. Ricardo López estaba tallado hasta Peiro en Duri. Va este copio que era ahí Ricardo. Va el que ya página. Acá yo vamos acá yo pluma de. Año te digo. Va bueno. Ahora oigan el programa. Esta porque ustedes me encuentran guanete, pero yo también sufrí un poco el embate de ser guarango cuando era chiquitito, ¿verdad? Va, ¿y qué ya pone de gente? No, a mí esto de guarango. A pesar de está lleva. De guarango ya no, pues. No, ni te, a pesar de guanga, de esa página donde hay que ir a vender, es bien va, allá. A la raza guaraní, a la idioma guaraní. A la de Virú Guaraní de ahí. Pues este. Pues ahí la que Guaraní amo ahí. Te voy a invitar más, lleva. De ande de luego pues donde hay puru, de la yo mi ande para ver ande donde hay puru ya vivo Guaraní. Hay puru a saber de vai que pea y que a gente de. No presente oigo. Anga be y por nada, ya vende ya pues na cari Ricardo ver y puru. Are me asai how je cuando eres hay jugaba ya niña. Ya bueno, ya me hace la viva no Upe se te ande ese está yo esa pena monburi pe hina pe o aguazú pe te imita más igual anga pe sacore hina be na monburi de hina cuartel de la Victoria lleva. La Victoria na monburi.
A Pepe Oína vete caray tu llami a Guaraní me toñe miña de Rusia Core pisa de meteina. Pero niña medio mango ya puruana ha llamo saña nave ya que tu ya puruvea de Paraguay porque paraguayo hay que raza guani porque llame ya ni la guani niña siempre hoy no la se cambió guani en dua año de dua ina ya por la traducción literal ya otra cosa que ya ya Allí van de. Pero ven va tú sabes ahí por la beba lleva. Erega tú. Ahí. Un pesite, el ande heredamos esa cuestión de pesite y nada, añade ya puruan voy a andar cena. Ku en va eva ya poja va mía sabe. Nacionalista y la selección de fútbol paraguayo de Cotaila, que estaba muy guau, de factores técnicos, de moneda. Allí van de. Pues ya estaba Outa, que hay que ir, que estuvo fuera, Toñe Cuá, Tojai Cuá, entonces, de la idioma. Apeango me haga tus teres y sacuri da eco anga da hiare. Mi mitad y ya su 17 vengo ojo mi Chile bajo pura hey ve ñane está pura hey va sube y no nacional Guaraní me. Allí van de ñane mo pini va vean a ver mi mitad pues juina mitad caria de Paraguayo mi selección nacional integrante de la inferior hasta los mayores. Debemos hablar por aquí directamente ahí en la cancha los 90 minutos. De acá Ricardo, senguame se ve aguilleto y se vean de Oregon du Jagueres a reportaco ahora vi Oregon du Memejina sábado de 7 a 8 cato este o quindo que amaba ahí viaje fin del mundo para que tú donde yo coja no niño en rima pues duda siempre bueno hoy la niña doctor Fernando Morado que ahí hay botáis que en yo me van a la talla parte porque los formales de coche sí para la talla parte todo igual con anguiteja de donde otra cosa vamos a hacer la fiesta que sí pero después de 89 años vais a era Isabel Castorina es la que era Ojendu y la Capia Tape. Bueno, ña Isabel de Guanabe te Maite hijo Rivera, a ver me voy Ricardo Orera ve. Ahora Orera ve ahí con gente ña Isabel. Castorina pues ya Gloria Malvina hija, entonces a ver si podemos saludos a hoy un musicalísimo por Morán, bueno, por donde llega Oima. Oima, Aville tende cae Ricardo, Aville. Tayosa peningo o tayasura pewi, tayasungo te curejina, rape tape, sería como decir el camino de los cerdos conocido con el nombre de Tayasú. A pipa oñamo busque a buita tayasu ape. Pe guaraní mengo oñimbojera ya bebe te intenda a cointe oñana pete imba te cojabe, pete imba tabeba. La abundancia de ciertos elementos dentro del medio es lo que hace que un lugar tenga el nombre que tiene. Si hay mucho en Bocayate. Si hay mucho guazú, el animal que conocemos como guazú ciervo es guazucuá. Y así sucesivamente vamos a ir conversando sobre eso. Tenemos otro oyente, ñajando mina, más vayan en el no y Maiteí, esa va. Va este copio voy a dejar a Catalino, va a echarle con él. Esta billeta una hoja de 303 años de fundación, billeta de Cochico, de pobre fundaciones, igual de cuadritura, pues ya ahí manite un anda por igual, de deliciosa. Tu pensiste, para mí voy a ser a donde era, voy a dejar a Catalino para de billetano, ve. Va a ser de la gerate, tenemos beumina, gera pucuina billeta. Desde bañate tiempo cualquiera bañate cualquiera institución en el cambio de activo nacional rato
Hoy está en la avenida Vecina de San Felipe de Borbón, en el Valle del Bastán, en los campos del Guaramititán. Jaime T. grande. Jaime T. grande. Ande pe. Ape si te ha pe vivo Guarani Pitán pe Guarani Pitán. Ah. Upeisete. Aguillembo dejara un ajembe de catungo ya pues voy ñanembe poco ahora pete jame ha estawi apa ambo yo ande ha ande rupi billetano y mi avi peñane tanto se acuella aguillembo te ore du jagüeres en boja aguillende en bojara peisa ko ahora pe ñamo ya pues con ñanembe poco pete ja. Finalizamos de esta manera este primer programa. De nuevo agradecemos a los directores de Radio Libre por el espacio que nos brindan, a toda la audiencia, y decirles que sábado a sábado vamos a estar de 7 a 8. Y queremos despedir este programa con un homenaje al Día Internacional de la Mujer, escuchando esta hermosa canción paraguaya. Aguille TPM a ñaño hendu yeí bebé ara pocoño uabe.